Sí, doctora. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas Perfecto. noches, doctora. Sí, te lo escucho. Excelente. Sí, doctora. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, doctoras? Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas de la diabetes. Vamos a ir interactuando igual que la anterior clase con preguntas. Ya. Bueno, aquí las primeras diapositivas son para ustedes, para que hagan un repaso. Y empezamos con un caso clínico. Bueno, se trata de un paciente masculino de 20 años con diabetes mellitus tipo 1 desde los 15 años. Presenta dolor abdominal, vómitos y respiración de Kussmaul. Sus signos vitales, una presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 118, frecuencia respiratoria de 28, una temperatura de 37,5 y sus laboratorios destaca glucosa de 520, un pH de 7,15, bicarbonato de 10, un anión GAP de 20, cetonas positivo, sodio corregido 136 y potasio 3,5. Y refiere omisión de insulina en los últimos días. En este caso, ¿cuál es el paso inicial más importante en el manejo? Inciso A, iniciar insulina endovenoso a 0,1 unidad kilogramo hora, administrar bicarbonato intravenoso, iniciar rehidratación con solución salina isotónica, dar bolo de potasio o administrar glucosa al 5%. A ver, veamos las respuestas. Ay, no puedo leer. Un momentito, no puedo ver las respuestas en un segundito. Iniciaríamos hidratación, no, doctora. Rehidratación, perdón. Muy bien, ¿eso dice la mayoría? Sí, doctora. Yo voy por el inciso A, iniciar insulina. Inciso. el pilar de la cetoacidosis diabética sería insulina, doctora. O sea, lo primero que ustedes harían es iniciar insulina. Lo primero, el primer Es paso. una No, cetoacidosis diabética y se prioriza la no. insulina. En la hiperglicemia sí se prioriza la rehidratación. Pero si no se sabe el valor del potasio, nunca se da insulina. Exactamente, no se tiene que corregir sin antes ver el valor del potasio. Primero sería la rehidratación. Está muy bien, excelente. Está bien, mira, todas las respuestas son válidas, pero vamos a ir aprendiendo un poquito más y qué bueno que me estén hablando porque sí podemos interactuar. Deme un minuto más y si no puedo abrir las preguntas y vamos a interactuar un segundito. Mm. Veo la ventana de respuestas, pero no puedo abrir los nuevos mensajes. Alguna vez más voy a intentar. Bueno, ya les he mostrado la respuesta. Mm, No, no puedo ver. Bueno, vamos a ir interactuando, pero no puedo ver las respuestas. No sé por qué. Sí me muestra la ventana de mensajes, pero no puedo verlas. Bueno, mira, todas las respuestas son buenas, no hay respuesta mala. Bueno, eh, puede ser alguna lógica de que como está el azúcar elevada, sí iniciar insulina, pero está bien lo que también nos dijo el doctor, de que es bien importante primero administrar solución, hidratar al paciente, porque si es que un paciente está con la glicemia elevada, va a ser una diuresis osmótica y esto va a causar deshidratación. Entonces, bien importante, lo más importante es iniciar rehidratación con solución salina isotónica. Muy bien, bueno, para que no se les olvide. Muy, muy importante. A ver. Este paciente tiene una cetoacidosis diabética. ¿Tiene criterios para una cetoacidosis diabética? ¿Me pueden hablar?
¿Quién se anima a decirme qué criterios tiene? O para un estado hiperosmolar hiperglucémico. Doctora, tiene por la parte de... Sí, doctora, tiene la glucosa arriba de 250, el pH está debajo de 7.3, el bicarbonato debajo de 18, el anion gap está arriba de 10. Bueno, las cetonas, dos cruces, leí. No sé si una cruz, pero sí, y la edad y diabetes mellitus, ¿no? Por la frecuencia de la Sí, complicación. ¿no? Y la omisión de la dosis. Muy bien. Listo. Entonces, siempre el manejo inicial es restaurar con solución salina. Bueno, lo más como se puede usar otras soluciones, pero... Ay, un momentito. Siguen viendo mi presentación, ¿no? Sí, doctora. ¿Ve mi Sí. pantalla? Ok, que no sé cómo poner esto aquí, voy a poner. Ok. Entonces, cuando iniciamos soluciones, mejoramos la perfusión y esto va a ayudar a disminuir la glucemia. Se dice que cuando iniciamos un litro de solución, ya la glicemia puede disminuir entre un 50 miligramos a 75 miligramos. Bueno, y también mientras tanto ya le vamos a pedir potasio. Bueno, porque como decía el doctor, es bien importante saber el potasio, cuánto está antes de iniciar la insulina. Los laboratorios, recuerden, la glucosa 520, pH de 715, los mismos laboratorios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Coincidimos todos con la Doctora, cetoacidosis diabética. Muy doctora, bien. aún se ve la presentación Dígame, No se puede em, visualizar bien las diapositivas. Por completo. ¿no No se se ve amplió completa la pantalla? Está congelada la pantalla. Ah. Ahora, ¿sí movió de diapositiva? No. Sigue lo mismo. Me voy a salir y voy a volver a intentar. Denme un segundo. Solo activo su PowerPoint y parece. A ver. Denme un segundo, por favor. Voy a tener que salirme y volver a conectar. No puedo compartir ahora. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Sí, pequeña, doctora. Se ve. Sí, Doctora, ¿se puede ver? pero tiene que ¿Se ve ser cuando, completo. cuando dice el laboratorio de glucosa 520? Sí, sí, en eso estamos. Sí, solo Ok, Sí, que pero perfecto. no está completo. Habría que ampliarlo. Ok. Se ve todas las demás diapositivas también. Ok. Póngale De ley. pantalla completa, doctora. Eso, ahí ¿Ahora está. Ahora sí. Ahora sí se ve, se ve doctora. completa? Ok, perfecto. Entonces, recordemos los laboratorios. Laboratorios glucosa 520, pH de 715, bicarbonato 10, anion GAP 20, cetonas séricas positivas, sodio corregido 136, potasio 3.4. ¿Cuál es la conducta antes de la insulina? Hace rato ya alguien estaba comentando eso. Ahora sí puedo ver el chat. Pueden responder en el chat. Si alguien quiere hablar, igual pueden responder. No, yo no puedo ver el chat. ¿Pueden comentarme? ¿Quién hizo eso? Potasio.
Dígame, doctor. Anímense. Hay que monitorizar el potasio. Ok, ¿cuál respuesta sería? ¿Qué inciso? F, doctor. F, sí, exacto, porque el potasio está menor de 3.5, ¿verdad? 3.4. ¿No Entonces habría que sería de reponer el poner el potasio. potasio junto con los líquidos? La respuesta B. Sí, pero también hay que monitorizar luego el potasio. Esta pregunta es engañosa, bueno. Si solo Pero, si no hubiera la doctora, respuesta una F, consulta, doctorita. Yo le pondría dígame. bicarbonato, ¿sabe por qué? Porque los rangos de potasio son bien mínimos y por ese 3 puntos, el normal es 3.5, por 3.4 no le va a hacer mucho efecto. O sea, no necesita tanto monitorizar porque hay hipotensión leve, moderada y severa. Con una leve de esto no necesitas monitorizar. Más importante es esa acidosis que está haciendo el paciente. Vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante de cuándo se debe poner potasio, bicarbonato. Pero está bien su lógica, doctor, pero vamos a ir desglosando en el tema. Bueno, vamos a ir desglosando qué nos dicen las últimas guías. Esta presentación está en base a las guías del consenso de 2024 del doctor Umpierrez, según Harrison algunas cosas y de la 2025. Pero es bien importante, más que el bicarbonato, es importante el potasio. Bueno, porque si mi potasio está bajo, no le puedo poner insulina, porque si le pongo insulina va a ser hipocalemia el paciente y va a bajar más el potasio, más riesgo de arritmias cardíacas. Vamos a ir analizando. Está bien su lógica, doctor, pero vamos a ir desglosando parte por parte. Esto es para que también pongan atención a las próximas diapositivas. Pero la respuesta, en realidad, si no hubiera la F, sería reponer potasio junto con los líquidos, pero también es importante monitorizar el potasio cada 2 horas. Entonces, la respuesta correcta es B y E. Bueno, entonces, dentro de las complicaciones agudas de la diabetes está la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, antes se llamaba no cetósico, ahora es estado hiperosmolar e hiperglucémico. Bueno, lo puse al intento esto. Por eso ha pasado la abreviación SHH, bueno, estado hiperosmolar hiperglucémico. Bueno, los trastornos metabólicos en la cetosis diabética resultan de la combinación de una deficiencia absoluta o relativa de la insulina, niveles insuficientes para suprimir la gluconeogénesis y la producción de cetonas, y una elevación de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cada uno me puede mencionar una hormona contrarreguladora? Glucagón. Cortisol. Hormona de crecimiento. Muy bien, glucagón. Ah, ya. ¿Qué más? Glucagón, hormona de crecimiento, muy bien. ¿Qué más? Cortisol. Muy bien, ¿qué más? Catecolaminas, adrenalina. Faltan 2. Adrenalina. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso también es importante para el examen. Bueno, ¿cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Glucagón, epinefrina, noripinefrina, cortisol y hormona de crecimiento. Excelente. No puedo ver mi pantalla yo. Esperemos un ratito, van a disculpar. Y en el estado hiperosmolar hiperglucémico existe una cantidad residual de secreción de insulina, que esto minimiza la cetosis, pero en este caso no controla la hiperglucemia. Bueno, es bien importante conocer cuál es la triada de la cetoacidosis diabética. Se caracteriza por una hiperglucemia, una hipercetonemia y la acidosis metabólica. Este cuadro está por sus abreviaciones, que es en inglés DKE, ¿no? Por diabetes, por una hiperglucemia, cetosis y una acidosis metabólica. En las anteriores guías en el Harrison está valores mayores a 250. Bueno, en las últimas guías de 2024 mayor a 200. A fines de examen, si es que les ponen más de 250, pues mayor o igual a 250 está bien. O que tenga un antecedente de diabetes. La cetosis es importante que esté, que la concentración de beta hidroxibutirato mayor a 3 milimoles o cetonas en orina
2 cruces o mayor. Y es importante que tenga una acidosis metabólica. La acidosis metabólica se la diagnostica cuando el pH es menos de 7.3 y o el bicarbonato está menos de 18. Bueno, es bien importante que no olviden esa triada, que es la más importante para un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Bueno, aquí vamos a poner unos marcadores clave de la elevación de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles métodos de medición existen? Mediante nitropuciato, en orina y el suero se puede medir el acetoacetato, pero su acceso es limitado. El más importante es el beta-hidroxibutirato, que se lo mide en sangre. Puede ser en laboratorio o con tiras. No sé si ustedes conocen esas tiras reactivas de Freestyle, que ya tiene para medir beta-hidroxibutirato. Es el más específico. Los valores diagnósticos para decir que es una cetoacidosis diabética tiene que ser beta-hidroxibutirato mayor o igual a 3 milimoles. Este valor tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. También hay limitaciones cuando se mide en orina, porque puede subestimar al inicio o sobreestimar en recuperación. Y también puede tener falsos positivos si el paciente está en tratamiento con captopril o valproato. La medición de cetonas a nivel capilar también es muy útil porque tiene un resultado rápido, es útil en urgencias y algunos pacientes que tienen diabetes tipo 1 pues también lo tienen estos glucómetros que nos pueden medir cetonas. También es importante medir la brecha aniónica. Si esta es mayor a 12, nos da compatible con una acidosis metabólica con brecha aniónica alta. Y aquí tenemos la fórmula para sacar la brecha aniónica, que es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Entonces, cuando tengan un paciente, una de las fórmulas que se debe hacer es la brecha aniónica, la osmolaridad plasmática y también el sodio corregido con glucosa. Otra pregunta, ¿cuál es el parámetro más específico para diagnóstico temprano de cetoacidosis diabética? ¿Glucosa plasmática, cetonuria, beta-hidroxibutirato sérico o osmolaridad efectiva? Cetonuria. ¿Cuál? ¿Cuál, doctor? Inciso C, doctor. ¿B? Beta-hidroxibutirato sérico. Muy bien, muy bien. Hace rato les he dicho, ¿no? Que tiene 90% de sensibilidad, bueno. Beta-hidroxibutirato. A ver, analicemos las respuestas. El C, el beta-hidroxibutirato es el marcador más sensible y específico, 90% de sensibilidad y especificidad. El A, hay casos que puede ocurrir una cetoacidosis diabética euglucémica, entonces la glucosa puede estar normal, entonces la A no. La B, la cetonuria es menos sensible y puede estar retrasada. Bueno, entonces la más apropiada sería el beta-hidroxibutirato sérico. Bien. Bueno, en esta tabla tenemos la clasificación de la cetoacidosis diabética en leve, moderada y severa. ¿Cuál es la diferencia? En glucosa elevada mayor o igual a 200. Como les dije, para fines de examen posiblemente mayor o igual a 250. Últimas guías mayor a 200. ¿Qué hay acetonemia? Beta-hidroxibutirato en la leve de 3 a 6 y en la moderada igual de 3 a 6. Y en la severa, el beta-hidroxibutirato con niveles más elevados mayor o igual a 6. La acidosis. En la cetoacidosis diabética leve de 7.25 el pH a 7.30 o el bicarbonato de 15 a 18. En la moderada, el pH de 7 a 7.25 y el bicarbonato de 10 a menos 15. Y en la severa, el bicarbonato ya está menos de 10. El estado mental. En la leve, los pacientes están alertas. En la moderada pueden estar alertas o ya somnolientos. Y en la severa, generalmente los pacientes llegan con estupor o coma. Se debe realizar observación. Disculpen, mi computadora hoy está sin querer, no está funcionando bien. Bueno, se puede realizar observación. En la moderada, ya es importante que el paciente ingrese, puede ingresar a una terapia intermedia o a internación, y ya en la severa, por lo general, requieren cuidados intensivos.
Bueno, el estado hiperosmolar hiperglucémico, por su abreviación, H de hiperglucemia, la otra H de hiperosmolar y una ausencia de cetonemia significativa de la S. Bueno, en acá generalmente la glucosa está muy elevada, mucho más elevada, puede estar mayor o igual a 600. Es importante en estos pacientes calcular la osmolaridad efectiva, entonces por eso siempre que estemos sospechando ya sea una cetoacidosis diabética o estemos sospechando un estado hiperosmolar hiperglucémico, es importante realizar esas fórmulas. Ausencia de cetonemia, el beta-hidroxibutirato va a estar menos de 3, o cetonas en orina menos de 2 cruces. Y ausencia de acidosis, en este caso como no es una cetoacidosis diabética, no hay acidosis y el pH en estos pacientes está mayor a 7.3 y la concentración de bicarbonato mayor a 15. El estado hiperosmolar es un estado de hiperglucemia y hiperosmolaridad significativas en ausencia de cetonemia grave y acidosis metabólica. ¿Por qué dice cetonemia grave? Puede haber una cruz de cetonas. Bueno, no siempre que va a estar 0. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar muchas horas en ayuno. Y aquí está cómo podemos medir la osmolaridad plasmática efectiva, 2 sodio más potasio más glucosa dividido entre 18. Bueno, en esta tabla podemos ver las diferencias en lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis generalmente se desarrolla en horas o días y el estado hiperosmolar entre días o semanas. Pero acá tenemos el denominador común, que es días, ¿no? Los dos se pueden desarrollar en días, pero generalmente tarda mucho más en el estado hiperosmolar. En la cetoacidosis diabética los pacientes están generalmente alertos y en el estado hiperosmolar hay deterioro cognitivo. Los dos van a presentar poliuria, polidipsia, pérdida de peso y deshidratación. Generalmente en la cetoacidosis diabética los pacientes se presentan con náuseas, vómitos, que esto puede ser una causa de hipocalemia, dolor abdominal que a veces puede simular un abdomen agudo. Y generalmente en el estado hiperosmolar hiperglucémico van a presentar otras enfermedades agudas. Puede ser que el paciente esté con una neumonía, algún proceso infeccioso. Y algo característico de la cetoacidosis diabética, que es la respiración de Kussmaul. Una tercera parte de las emergencias pueden tener ambos, bueno, un tercio. Entonces, eso también es importante, pueden tener los dos, una presentación con una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar hiperglucémico. Acá podemos ver las manifestaciones de la cetoacidosis diabética. Como hemos dicho, polidipsia, poliuria, puede presentarse con náuseas, vómitos, el paciente presenta disnea, respiración de Kussmaul, dolor abdominal. Dentro de los sucesos desencadenantes, por lo general son administración inadecuada de insulina, infecciones, neumonía, infecciones urinarias, una gastroenteritis, una septicemia. También puede ser un infarto cerebral o coronario o mesentérico. Puede ser el paciente que haya estado sometido a uso de drogas. El embarazo también es un factor de riesgo. Dentro de al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Taquicardia, deshidratación, el paciente puede estar con hipotensión, la respiración de Kussmaul, taquipnea, el paciente va a tener dificultad respiratoria, puede haber mucho dolor a nivel abdominal que puede simular una pancreatitis o un abdomen agudo, el paciente puede estar con una cetoacidosis diabética moderada severa, puede tener letargo, embotamiento, edema cerebral y posiblemente coma. Acá podemos ver lo que comentábamos a un principio, que la hiperglucemia nos va a llevar a una diuresis osmótica. Entonces esto causa deshidratación y esto causa hiperosmolaridad. Como causa hiperosmolaridad, pues por eso viene el deterioro cognitivo. Acá podemos ver qué es lo que pasa en la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética hay una deficiencia absoluta de la insulina o cerca al absoluto. Esto va a resultar en una, aquí está mal, ¿no? Severa hiperglucemia, está mal acá, bueno, producción de cetonas y una acidosis sistémica. Esto se puede desarrollar en horas o 1 a 2 días. Es más común en la diabetes tipo 1, pero también se puede presentar en la diabetes tipo 2. Ojo, no es que si un paciente debuta con cetoacidosis diabética, no es que al 100% sea diabetes tipo 1. Sí, algunos pacientes con diabetes tipo 2 también pueden presentar ese tipo de complicaciones. En el estado de hiperosmolar hiperglucémico hay una deficiencia relativa de insulina. ¿Perdón? Doctora, todas sus Dígame, doctora. diapositivas están en inglés.
Pero, Doctora, sus ¿perdón? diapositivas están en inglés. Sí, 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 está bien. están en inglés, doctora. Está bien. Son de las Está guías. bien. Algunas las he traducido, bueno, por eso se les estoy leyendo, por eso se les estoy traduciendo. Bueno, en el estado hiperosmolar Está bien, doctora, sigamos. hay una profunda hiperglucemia y esta hiperosmolaridad nos va a llevar a bastante pérdida de agua. Y no hay presencia de cetona significativo, bueno, sí puede haber una cruz. Y generalmente esta se desarrolla en días a semanas. Lo más típico, que es que el estado hiperosmolar se desarrolla en la diabetes tipo 2 o en paciente que no ha sido diagnosticado previamente con diabetes. Bueno, puede debutar también el paciente con un estado hiperosmolar. Y el estado hiperosmolar tiene muy alta mortalidad. Eso es bien importante reconocer en emergencias y actuar a tiempo para que mi paciente no lleve a un fallecimiento. Bueno, dentro de las emergencias hiperglucémicas es una causa importante de morbilidad y de mortalidad en la diabetes. Dentro de la cetoacidosis diabética se produce 4 a 8 episodios por cada 1000 ingresos hospitalarios. Si ustedes han estado trabajando en urgencias o en algún centro, me imagino que se han cruzado con un paciente con este tipo de complicación. Se ha reportado de 220.340 el año 2017 y se produce en un 67% en los pacientes con diabetes tipo 1 conocida. En cambio, el estado hiperosmolar hiperglucémico se produce en un 90% en los pacientes con diabetes tipo 2 y son alrededor del 1% de los ingresos relacionados con diabetes. Otra pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de cetoacidosis diabética? ¿Estrés quirúrgico, infecciones, infarto agudo de miocardio o omisión de insulina? Ve, doctora. Infecciones. Muy bien. B, ¿no? Muy bien. Dentro de las más comunes son las infecciones. Entonces, el B son el principal desencadenante, pero en el D también es la segunda causa más frecuente, ojo. Si les preguntan segunda causa sería la omisión de insulina. Y la A y la C son menos frecuentes. Bueno, acá está. Dentro de las infecciones, las más reportadas son la infección del tracto urinario y la neumonía, que se reporta en un 14 hasta un 58% de los pacientes. Otra de la segunda causa es la omisión de insulina. Puede ser por factores psicosociales, factores económicos. Últimamente, lamentablemente, por la crisis económica nos están llegando a pacientes que ya no han podido costear la insulina y ya no están recibiendo tratamiento, ¿no? Entre otros factores psicosociales puede ser que se encuentren en un lugar alejado y no encuentren insulina. Entonces, hay muchos factores que intervienen en esto. Enfermedades agudas también es menos frecuente, pero también es un factor precipitante, como el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la pancreatitis, un tromboembolismo pulmonar, trauma, alcohol o drogas. Es importante hablar del COVID-19 porque en la pandemia hemos visto que había un aumento de personas que debutaban con diabetes mellitus tipo 1 con una cetoacidosis diabética y también frecuente en diabetes mellitus tipo 2. Para la diabetes tipo 1, generalmente es en una edad más joven. A veces los pacientes ya han venido con una crisis previa. No sé si les ha pasado en urgencias que le pregunta al paciente si es su primer episodio de cetoacidosis diabética y por lo general nos dicen no, es la segunda vez. En ocasiones vemos hasta es el tercer episodio de cetoacidosis diabética. Factores más predisponentes, enfermedad renal crónica. Es más frecuente que si tiene una patología renal, el paciente debute con una diabetes tipo 1. La neuropatía, la hemoglobina glicosilada elevada, el consumo de alcohol y drogas también es bien importante. En la diabetes mellitus tipo 2, generalmente es poco frecuente que se dé la cetoacidosis diabética en jóvenes. Es más frecuente, perdón, en jóvenes y en adultos es más frecuente el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y quienes van a estar más propensos a desarrollar esta enfermedad son los pacientes que tienen múltiples comorbilidades y tienen elevados niveles de hemoglobina glicosilada. Bueno, dentro de los factores psicosociales que comentábamos, y la salud mental también es importante, pacientes con bajos ingresos, la inseguridad alimentaria, la falta de seguro, esos factores es el 40% por los cuales pueden intercurrir con estas enfermedades.
Otras causas, la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias. También es importante los trastornos de conducta alimentaria, que eso nosotros vemos en pacientes adolescentes, ¿no? Sabemos que la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de la insulina. Y si un paciente se da un atracón, por ejemplo, sí puede intercurrir con una complicación que es la cetoacidosis diabética. Hay ciertos tests que existen para ver, que nos sirven mucho en pacientes con diabetes, para ver depresión, si hay angustia diabética, que aquí están sus siglas. Si ustedes quieren profundizar más el tema, lo pueden buscar. Bueno, también hay factores relacionados a terapias, como es menos riesgo en los pacientes que tienen bombas de insulina y sistemas híbridos, porque generalmente esos pacientes lo saben manejar muy bien. Los fármacos, esto es algo muy frecuente en hospitalización y también ha sido una causa muy frecuente cuando estábamos en la pandemia. Los glucocorticoides, ¿no? Que pacientes que recibían dosis altas de glucocorticoides, sí, a veces presentaban cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucémico. Antipsicóticos, diferentes terapias para problemas autoinmunes nos puede llevar también a una cetoacidosis diabética. Y dentro de los fármacos, de los que hemos hablado ayer, los inhibidores de SGLT2 tienen un riesgo de que presente el paciente una cetoacidosis diabética euglucémica en pacientes de diabetes tipo 1, pero también en diabetes tipo 2. Generalmente estos pacientes no se presentan con niveles altos de glucosa, por lo general son menores a 250. Y esa es una de las causas también por la que ha cambiado el número de corte de 250 a 200, porque se ha visto que hay pacientes que presentan cetoacidosis diabética euglucémica con valores incluso menos de 200. Y el estado hiperosmolar hiperglucémico, hay una depresión de volumen, y si eso se asocia a una infección, generalmente se produce en el 30-60% de los adultos mayores. Aquí, ¿qué dice el páncreas? Aquí podemos ver en esta imagen que dice, dame más azúcar. ¿Y qué le responderían ustedes? ¿Qué más pediría el páncreas, aparte de azúcar? ¿Glucosa? ¿Insulina? ¿Grasas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es para que no olviden. El problema es el que en la cetoacidosis diabética, aunque haya mucha glucosa en la sangre, la célula no puede usarla porque no hay suficiente insulina. El páncreas aquí está pidiendo ayuda. Entonces, una analogía vamos a hacer. Es como si tuviéramos un banquete servido afuera de la casa. Bueno, pero la puerta está cerrada. Entonces, la glucosa está disponible, pero sin insulina. No puede entrar a la célula. Entonces, ¿qué creen que hace el cuerpo cuando no puede usar la glucosa? Eso es bien importante para que más o menos ubiquen la fisiopatología. ¿Qué pasa? Hemos hablado un poquito en la fisiopatología de la diabetes. Glucólisis. Produce cuerpos cetónicos. Oxidación de grasas. Exacto. Por una lipólisis. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, en la cetosis diabética se produce exceso de cuerpos cetónicos y acidosis. Bueno, aunque el páncreas dice, dame más azúcar, en la cetosis diabética el problema no es el azúcar, es que la insulina no está apta para abrir esta puerta. Bueno, entonces hablemos un poquito de la patogenia, tanto de la cetosis diabética como del estado hiperosmolar hiperglucémico. Hacia la izquierda de ustedes pueden ver, aquí podemos ver la fisiopatología de la cetosis diabética y de aquí del estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una deficiencia absoluta de insulina. Bueno, esto hace que haya disminución de la utilización de la glucosa. ¿Qué va a pasar? Es lo que les decía hace un momentito, ¿no? Va a haber lipólisis. Cuando hay lipólisis, van a liberar ácidos grasos libres y también glicerol. Y esto va a hacer que se produzca en el hígado una glicogenolísis. Bueno, esta liberación de ácidos grasos es lo que dicen, ¿no? Hace rato me respondieron que hacen que haya producción de cetonas. Y esta hipercetonemia va a producir una cetoacidosis. Bueno, y también esta deficiencia absoluta de insulina va a hacer que haya aumento de la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa cuando
hay un factor estresante, ya sea una infección urinaria, una neumonía, y el paciente, digamos, ha presentado omisión de dosis de insulina, baja la insulina. Y cuando baja la insulina, ¿qué pasa con el glucagón? ¿Aumenta o baja? Aumenta. Aumenta, hace lo contrario. Exacto. Si hay deficiencia de la absoluta de la insulina, va a haber aumento de las hormonas contrarreguladoras que ya hemos hablado, bueno. Entonces esto va a ir a los tejidos periféricos, va a aumentar la gluconeogénesis y todos estos factores van a contribuir a mayor hiperglucemia, ¿no? Por diferentes vías. Entonces, ¿qué se va a producir? Una glucosuria, una diuresis osmótica, va a haber pérdida de electrolitos. Esto va a producir una hiperosmolaridad y va a haber una depresión de volumen que va a afectar aún más la hiperosmolaridad. Y esto puede causar también una insuficiencia renal aguda. Bueno, y en el estado hiperosmolar hay una deficiencia relativa de insulina. Un ratito. No puedo ver mi imagen bien. Un ratito, por favor. Entonces va a haber disminución de la utilización de la glucosa en tejidos periféricos, principalmente en el músculo, ¿no? Que hemos dicho que es el órgano más importante. También la hiperglucemia, en las crisis hiperglucémicas, se va a asociar también a un estado inflamatorio. ¿Se acuerdan que hablábamos de los 12 apóstoles, no? También se va a producir un estado de inflamación que se va a caracterizar esto por una elevación de las citocinas proinflamatorias, como ser factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, 8, proteínas sensitivas, especies de espiras de oxígeno, biomarcadores de peroxidación. Bueno, entonces también aumenta la inflamación y aumenta el estrés oxidativo. Entonces, todo esto nos lleva ya sea a un estado hiperosmolar o a una cetosis diabética. Y es por eso que los dos comparten la misma clínica, ¿no? De polidipsia, poliuria, por esta hiperglucemia y por esta fisiopatología. Bueno, ¿cuál no es una hormona contrarreguladora? Prolactina. Bien, excelente, muy bien. Bueno, aquí ya vamos a otra vez repasar un poquito la fisiopatología. Solo esto es un esquema más fácil, pero para que no se les olvide, ¿no? Entonces hay una deficiencia absoluta de la insulina y aumentan las hormonas contrarreguladoras, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Disminuye la insulina, aumenta el glucagón, aumentan las hormonas contrarreguladoras, se produce un aumento de la gluconeogénesis. Esto también aumenta la glicogenólisis y disminuye la utilización de glucosa en tejidos periféricos. Esto lleva a una hiperglucemia y esto va a llevar a una diuresis osmótica que hace que haya deshidratación, anormalías en los electrolitos. Aumenta también la lipasa sensible a hormonas, que estos hacen que se liberen ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres van a hacer que se formen la cetogénesis y esta cetogénesis predispone a la acidosis. Y aquí tenemos también un resumen acerca de lo que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Hemos dicho que hay una deficiencia relativa de insulina. Igual aumentan las hormonas contrarreguladoras, aumenta las enzimas gluconeogénicas. Esto va a hacer que aumente la gluconeogénesis, glicogenólisis y disminuye la utilización de glucosa. Igual la hiperglucemia, diuresis osmótica, pérdida de electrolitos y deshidratación. Igualmente, aumenta la lipasa sensible a hormonas, pero en este caso hay ausencia o mínima cetogénesis, bueno, a diferencia de la cetoacidosis diabética. Bueno, aquí podemos ver las 5 causas más comunes de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, que se representa como las 5 Is, bueno, para que ustedes recuerden para el examen. Infección, la principal causa, bueno, ya sea del tracto urinario, neumonía, celulitis. Infarto, puede ser un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular isquémico, una indiscreción con el azúcar, bueno, mucho consumo de azúcar, falta de insulina y el embarazo. El embarazo también es un factor predisponente. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que puede haber durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética? Y es por eso que es importante ver el potasio, el
el sodio corregido y todo eso. Una de las complicaciones que puede haber es hipoglucemia. A veces estamos dando infusión de insulina y hay que controlar la glicemia cada hora. Si es que no lo hacemos, podemos irnos a una hipoglucemia y es por eso que con ciertos valores de glucosa hay que empezar dextrosa, que enseguida vamos a hablar. Entonces es frecuente la hipoglucemia en un 16 a 28% de los pacientes y hasta un 2% pueden tener una hipoglucemia grave. Esto va a aumentar la mortalidad. Es por eso que el control de la glicemia cada hora o cada 2 horas. Y vamos a ajustar la dosis de insulina y vamos también a iniciar dextrosa cuando los valores de glicemia estén en 250. La hipopotasemia, eso es bien frecuente, puede estar presente hasta en un 55% de los pacientes de cetosis diabética y en un 51% en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico. Y esta puede ser grave en un 16%. Y es por eso que es importante monitorizar el potasio, puede ser cada 2 o 4 horas y si es que está bajo el potasio debemos reponer. Puede ocasionar una acidosis hiperclorémica. Esta generalmente es autolimitada, que se produce a veces por exceso de cloruro y por eso en ocasiones si está subiendo mucho podemos usar una solución al 0.45%. La trombosis es un factor también importante. Es por eso que a estos pacientes se les debe dar profilaxis con heparina si es que el paciente tiene riesgo de TBP o de trombosis venosa profunda. El edema cerebral es raro, pero sí también se produce en 0.1 de los pacientes, pero puede ser grave y esto puede llevar a un 30% de mortalidad. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado con las correcciones rápidas. Hay que vigilar los síntomas. Si es que presenta el paciente, debemos tratarlo con manitol. Otra complicación poco frecuente es el síndrome de desmielinización osmótica, que esto a veces se produce por una corrección rápida de la hiponatremia. La lesión renal aguda, que es que generalmente se producen en estos pacientes por la deshidratación, que puede presentarse hasta un 50%, pero esto va a mejorar con la hidratación y se debe siempre vigilar la función renal. Bueno, pregunta, una de las siguientes no es manifestación clínica de la cetoacidosis diabética. ¿Qué inciso? B. Muy bien. ¿No? La hipertensión nada que ver acá, ¿verdad? Muy bien. Más bien pueden presentar hipotensión los pacientes, ¿no? Por la deshidratación, exacto. Son características del paciente prototípico de estado hiperosmolar y hiperglucémico, excepto Letra B. B. Opción B. B, muy bien, porque la expresión de Kussmaul se presenta en la cetosis diabética, ¿verdad? Ok. Una de las siguientes no es manifestación clínica de cetosis diabética. B. A ver. Ahí está igual la misma, ¿no? Ok. Son características del paciente prototípico. ¿Estoy repitiendo? No. Sí, está repetida, ¿no? Creo que me estoy yendo atrás. Ok. Bueno, dentro de los signos y síntomas, el paciente puede presentar letargo, confusión, dolor de cabeza, pueden presentarse con hipotermia, es importante también la medición de la temperatura, dolor abdominal, vómitos, taquicardia, hipotensión, la respiración de Kussmaul en la cetoacidosis diabética, el aliento afrutado como acetonas, las extremidades frías y el llenado capilar lento. Bueno, es importante cuando tengamos un paciente con un sodio, con cualquier nivel de sodio, siempre corregir con la glicemia. ¿Por qué? Porque el sodio va a aumentar 1.6 por cada 100 miligramos de decilitro de la glucosa por arriba. O sea, si mi glicemia, digamos, está 300, pues ya está aumentando cada 100 que sube por encima del valor normal, sube 1.6 el sodio. Entonces podemos ver una hipernatremia, pero en realidad si la corregimos por glucosa nos sale normal. Bueno, aquí por ejemplo con la fórmula del laboratorio dice que el sodio es 122 y la glucosa es 800. Entonces, mire, el sodio real nos sale 134. Bueno, si es que ustedes, es un poquito complicado esto, igual ustedes en Google buscan calculadora de sodio corregido con glucosa y lo hacen rápidamente. Pero es siempre importante corregir el sodio. Bueno, esta tablita es más que todo para que ustedes estudien las diferencias entre los laboratorios, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Por lo general, acá
el sodio puede estar bajo, anormal, y generalmente en el estado hiperosmolar va a estar alto. La creatina, pues generalmente más alta en el estado hiperosmolar, la osmolaridad más alta en el estado hiperosmolar, acá puede estar hasta 320 o menos de 320. Acá puede haber cetonas una cruz o negativo, y el pH en el estado hiperosmolar va a estar más de 7.3. Pregunta, ¿el estado hiperosmolar hiperglucémico se caracteriza por, excepto, acidosis? Está Sí. fácil esto. Exacto, muy bien, acidosis, ¿no? Corresponde, estamos bien, ¿no? O esta creo que ya les pregunté. Puta, esa mi docente es la peor docente que he tenido en la vida. A ver, igual responden. Corresponde a la cetoacidosis diabética, excepto. ¿Pueden responder un inciso? Ok, hiperosmolaridad. Son repetidas las preguntas. Bueno. El manejo. Ahora vamos a ir con el manejo. ¿Cuál es el tratamiento de la cetoacidosis diabética? Los objetivos de la reanimación inicial, o sea, lo principal es darle soluciones al paciente para hidratarle, porque este es el principal mecanismo que afecta toda la fisiopatología. Entonces debe restablecer el volumen intravascular. ¿Para qué? Para aumentar la perfusión tisular y renal. Esto va a favorecer el aclaramiento de glucosa y cetonas. Entonces va a corregir el déficit de electrolitos, va a disminuir la osmolaridad plasmática y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Si es una hipovolemia severa, se debe dar solución fisiológica al 0.9%. Por lo general se recomienda 1 litro en la primera hora. Si es que hay compromiso cardíaco, tenemos que tener mucho cuidado con las soluciones que damos al paciente. La elección del fluido. Por lo general, el que es de mayor preferencia es la solución fisiológica, el 0.9%, porque está disponible en todos los seguros, es de bajo costo. Sí se puede usar también alternativas como ser cristaloides balanceados, el Ringer lactato. Eso también hace que disminuya más rápidamente la dosis hiperclorémica, y se ha mostrado en artículos que hay una resolución más rápida de la cetoacidosis diabética. Se deben tener consideraciones especiales. Lo que les comentaba hace un momento, si cuando estamos reponiendo y hacemos controles de glucosa, cuando la glucosa está a menos de 250, vamos a cambiar al cloruro de sodio más dextrosa. Ahí es donde ya iniciamos la solución dextrosa para permitir continuar con la insulina y para evitar la hipoglucemia. En el estado hiperosmolar, cuando la glucosa está entre 90 a 120, y disminuye la osmolaridad, es importante que no aumente esto más de 3 a 8, porque esto puede provocar edema cerebral. Entonces es importante también cómo estamos, a medida que hacemos los controles, también hacer la fórmula de la osmolaridad plasmática y no corregirla muy rápido. Hay que tener especial precaución en pacientes embarazadas, en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal, y se debe usar ahí bolos más pequeños. No podemos hacer 1000 ml la primera hora. En estos pacientes podemos dar bolos de 250 ml a 500 ml. Luego, el segundo pilar es la insulina. Si es una cetoacidosis diabética leve, podemos poner insulina subcutánea leve. Bueno, hacer en subcutáneo, no es necesario endovenoso, pero si nosotros vemos que está entre una cetoacidosis diabética leve y está con datos clínicos también de moderada, ya podemos considerar la insulina endovenoso. ¿Cómo vamos a calcular esto? Se debe calcular a 0.1 unidad kilogramo en bolo. Por ejemplo, si el paciente pesa 70, daremos 7 unidades en bolo y luego 0.1 cada hora. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un bolo, en la siguiente hora damos 7 unidades y vamos ajustando la dosis de acuerdo a cómo vayan bajando los valores de glicemia. En la cetoacidosis diabética moderada severa, el bolo es opcional. Si podemos poner bolo o podemos poner directamente la perfusión de insulina. Y siempre haciendo los controles cada hora o cada 2 horas. En el estado hiperosmolar no es de 0.1, es a la mitad. Bueno, si un paciente, como decimos, de 70 kilos, en este caso iniciaríamos a 3 unidades, a 4 unidades. Es más bajita y necesita el paciente igual monitoreo continuo.
Las metas. ¿Cuál es nuestra meta para que alcance, qué valores vamos a alcanzar cuando estamos haciendo la infusión de insulina? En la cetoacidosis diabética debemos mantener glucosas entre 150 a 200 hasta que haya una resolución de la acidosis. Entonces vamos a ir también midiendo cetonas y cuando se encuentran negativas ya hemos llegado a nuestra meta. Y en el estado hiperosmolar, nuestra meta es mantener la glucosa entre 200 a 250 hasta que haya una resolución de la hiperosmolaridad. Entonces, en la cetoacidosis diabética leve, nos vamos con subcutáneo. Igual, los controles en este caso no es tan estricto, puede ser cada 2 horas. Y en este caso, igual vamos a agregar glucosa, solución dextrosa, cuando los valores están entre 200 a 250. El potasio, esto es lo que hablábamos hace un momento. Es bien importante, antes de iniciar insulina, ver cuánto está el potasio del paciente, porque puede haber una depresión total de 3 a 6 milimoles por kilogramo de peso al ingreso. Generalmente, cuando ingresan los pacientes está normal, pero a medida que vamos corrigiendo la insulina, puede caer los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque la acidosis más el déficit de insulina hace que haya salida de potasio fuera de la célula, entonces esto causa hipocalemia. Entonces, igual, aunque a pesar de que nuestro paciente a un ingreso su potasio lo tiene normal, igual vamos a hacer controles a las 2 horas y si está bien, luego podemos hacer a las 4 horas. Si el potasio está mayor a 5, vamos a monitorizar. Si el potasio está entre 3.5 a 5, las guías nos recomiendan dar potasio. ¿Por qué? Porque es como cuando está en este nivel y si vamos a dar insulina va a bajar un poco más. Entonces, por seguridad, damos 20 a 30 milimoles de potasio en los fluidos. Si el potasio está menos de 3.5, es importante iniciar la reposición a 10 milimoles hora endovenoso y eso es lo que decíamos a un principio, ¿no? No dar insulina Salazar, hasta que el potasio esté más de 3.5. su hemoglobina bajó 7.9. Como mañana voy a realizar 4 horas. ¿Pueden poner silencio sus micrófonos, por favor? Entonces, hay mucho riesgo de mortalidad cuando el potasio está menos de 2.5. Es por eso que para dar seguridad, incluso hacemos reposición cuando el potasio está en valores normales, bueno, por el aumento de mortalidad. Y monitoreamos cada 2 horas al inicio y luego 4 horas hasta la resolución. El bicarbonato, esto también comentaban y es algo bien importante, no se recomienda de rutina. Bueno, ya hay muchos estudios aleatorizados en los cuales hay ya mucho debate, ¿damos bicarbonato o no damos? No se recomienda de rutina porque no mejora la recuperación y resultados clínicos. Los riesgos que puede producir esto son hipopotasemia, disminuir la captación de oxígeno, puede causar edema cerebral y acidosis en el sistema nervioso central. ¿Cuándo indicamos? Bueno, ha habido mucho debate, hay muchos artículos y en las guías del 2024, solo si el pH está menos de 7. Bueno, solo en ese caso. Bueno, ya hemos ido en los 3 pilares, que es los fluidos endovenosos, la insulina y el potasio. Luego, en la tablita de las guías del 2024 nos muestra esta tabla, que se hace traducido. Debemos realizar monitorización y seguimiento. Una vez que ya hemos iniciado el tratamiento, no debemos olvidarnos de pedir electrolitos, función renal, pH, osmolaridad y glucosa cada 2 a 4 horas hasta estabilización. ¿De qué va a depender que sea cada 2 o 4 horas? Depende de cómo están los niveles. Si mi potasio empieza a bajar, pues le haré los controles cada 2 horas. Si el potasio se mantiene, la osmolaridad no ha bajado, no ha tenido un descenso brusco, lo pediré cada 4 horas. Esto es una pregunta igual de examen. ¿Cuáles son las definiciones de resolución? Cuando decimos que ha sido resuelta la cetoacidosis diabética. Cuando el pH venoso está mayor a 7.3, el bicarbonato está, las cetonas están menos de 0.6 o menos de una cruz. Y en el estado hiperosmolar hiperglucémico, cuando la osmolaridad sérica está menos de 300, hay una diuresis adecuada, mayor a 0.5 ml kilogramo hora, y cuando la glucosa está menos de 250. Cuando el paciente ya está estable y ya puede comer está con adecuada tolerancia, se puede cambiar a insulina subcutánea, pero no es que se descontinúe la infusión con bomba de infusión y luego se da la insulina,
se puede dar las dos antes de descontinuar completamente la bomba de infusión. 2 horas antes ya se puede iniciar la insulina subcutánea. Los fluidos nos ayudan a corregir la deshidratación y mejorar la perfusión. ¿A qué nos va a ayudar la insulina? Nos va a ayudar a revertir la cetogénesis y normalizar la glucosa. Y el potasio es crítico porque hemos dicho que esto aumenta la mortalidad cuando está muy bajo. Entonces, no se administra la insulina si este potasio está en 3.5. Primero se corrige y luego recién administramos la insulina. Bueno, esa tablita es muy extensa, pero es de mucha información y nos ayuda a ver qué puntos tenemos que tener en cuenta en un paciente que ha cursado con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucémico. Y aquí he tratado de traducirle y resumirlo. Se debe estimar, después de que le descontinuamos la bomba de infusión, se debe estimar la dosis diaria total de insulina antes de pasar a vía subcutánea. ¿Qué vamos a tener en cuenta para la dosis? Vamos a tener en cuenta el riesgo de hipoglucemia, la función renal, vamos a tener en cuenta la edad y el estado nutricional. Entonces, ¿cómo podemos hacer el traslape? Una opción, si es que el paciente antes usaba insulina, podemos dar la misma dosis antes que ha hecho el episodio de cetoacidosis diabética, o podemos dar a 0.5 a 0.6 kilogramos día en pacientes que no recibían insulina previa. Si se dan cuenta, estas son dosis altas. Por ejemplo, un paciente de 60 kilos, pues llegaría a requerir de 60 kilos, 30 unidades de insulina. Bueno, o también tenemos que tener precaución en los pacientes que tienen fragilidad, pacientes ancianos, adultos mayores con enfermedad renal crónica y que tengan riesgo de hipoglucemia. En estos ya vamos a ser mucho más bajitos, a 0.3 unidades. Es importante revisar el régimen previo, qué tratamiento recibía antes del ingreso. Usar dosis ambulatoria. Es importante hacer seguimiento con la hemoglobina glicosilada, ver la adherencia al tratamiento y es importante la alimentación. Y otra fórmula también para ver cuánto de insulina el paciente requiere puede ser cuánto ha sido el requerimiento en las últimas 6 horas. Por ejemplo, el paciente estaba las últimas 6 horas a 3 unidades de insulina. Sería 6 por 3, 18. Pero también esto hay que tener precaución porque puede sobreestimar por la glucotoxicidad o porque el paciente se encontraba con dextrosa. Es importante iniciar la insulina 1 a 2 horas antes de suspender la infusión endovenosa. Por ejemplo, si nosotros planeamos, el paciente ya está con criterios de solución, le damos la dosis de insulina, por ejemplo, NPH, y 2 horas después recién suspendemos la infusión endovenosa. Es importante el esquema basal bolo fisiológico. El 40-60% va a ser dosis basal de insulina. Por ejemplo, puede ser NPH, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, requiere 20 unidades, una parte va a ser basal y el 20% va a ser prandial. Vamos a dividir en insulina, por ejemplo, rápida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Se debe preferir los análogos basales más acción rápida, porque esto disminuye el riesgo de hipoglucemia versus la insulina NPH o la regular. Si el paciente está en NPO, todavía no está con una adecuada tolerancia vía oral, es importante, en estos pacientes no podemos dar el bolo en horario, sino vamos a hacer correcciones de acuerdo a cuánto están los niveles de glicemia. Y esto debe ser la cobertura a las 24 horas. Bueno, también hay que tener en cuenta en pacientes que están en tratamiento con inhibidores de SGLT2, no se les puede, después de un episodio de cetoacidosis diabética, no se les puede reiniciar directamente el tratamiento. Podemos esperar unos 5 días o 6 días que el paciente esté más estable y recién considerar si es que no hay factores de riesgo de que haya otra crisis, sí podemos reiniciar el tratamiento. Se debe ajustar el tratamiento de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. Y es importante al paciente decirle que debe seguir su control. Por lo general les vemos 2 semanas después de la internación. En ocasiones sucede que el paciente se interna en un hospital, lo ve un médico, pero ese médico no está en consulta. Entonces es bien importante que el paciente se vaya con una cita con endocrinología o con medicina interna para revisar sus dosis, porque puede ser que a las 2 semanas requiera más dosis o requiera un ajuste de dosis o suspender a veces en ocasiones la insulina rápida. Bueno, esto es lo que está en Harrison, que ya les he explicado, pero para que lo tomen en cuenta para fines de examen.
Se debe confirmar el diagnóstico, la glucosa elevada, cetonas séricas positivas y se debe confirmar la acidosis metabólica en el caso de la acetoacidosis diabética. El ingreso en el hospital puede ser necesario internar en terapia intensiva cuando es una acetoacidosis diabética grave. Pero por lo general, importante internar en terapia intensiva cuando el pH es menos de 7, porque ya estaría con una acetoacidosis diabética severa. Es importante el control de electrolitos séricos, sodio, potasio, magnesio, cloro, bicarbonato, también es importante la medición de fosfato. En el estado ácido-base, para valorar esto, tenemos que ver pH, bicarbonato, la presión de dióxido de carbono, beta-hidroxibutirato, y también es importante el control estricto de ingresos y egresos y ver la función renal, ver urea, creatinina. Se debe valorar al paciente, investigar qué precipitó la crisis. Si el paciente está cursando con algún proceso infeccioso, tratar el proceso infeccioso también, hacer cultivos de acuerdo a los síntomas del paciente. Si el paciente está con una sintomatología urinaria, sí podemos hacer un urocultivo y iniciar tratamiento empírico. ¿Qué ha pasado si el paciente no ha cumplido el tratamiento? Es bien importante investigar cuál ha sido la causa por la cual el paciente ha cursado con esta complicación, porque si no conocemos la causa y no explicamos al paciente la importancia, va a volver a internarse con el mismo cuadro. Si el paciente ha causado con un traumatismo, si es el precipitante del embarazo, infarto, consumo de drogas, ¿no? Y ya los exámenes complementarios va a ser de acuerdo a la clínica que él presente. Se debe cuantificar la glucosa capilar cada hora o a 2 horas, los electrolitos, principalmente potasio, bicarbonato, fosfato, y el desequilibrio aniónico cada 4 horas en las primeras 24 horas. También es importante los signos vitales, indispensable, ver la presión arterial, pulso, las respiraciones, el estado mental y el control de ingresos y egresos, cada hora y luego cada 4 horas si el paciente está estable. Bueno, el ABC del tratamiento, hemos dicho, es la hidratación, la insulina y los electrolitos. Una vez que estamos iniciando infusión de insulina, si es una acetosis diabética moderada severa, lo ideal es dejarle NPO para mejorar el sensorio y porque también muchos de estos pacientes presentan náuseas al ingreso y en ocasiones vómitos. Bueno, pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? Ah, no, esto no. Bueno, una vez que será tratado al paciente, se debe, una vez que le hemos puesto insulina, ya hemos hecho reposición de potasio y antes de irnos al traslape de insulina, ¿qué se debe hacer con el paciente? Suspender los líquidos intravenosos y la insulina e iniciar alimentación al paciente, dar de alta, transferir a rehabilitación, hacer la transición a insulina subcutánea en solapamiento con la insulina intravenosa. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Cuál estará? ¿Ah? D. D, exacto, ¿no? O sea, antes de quitar la infusión endovenosa, vamos a hacer traslape, exacto, muy bien. Ahora, el siguiente grupo de fármacos es relacionado con cetoacidosis diabética euglucémica. Igual ya hemos comentado un poquito de esto. B. Muy bien. El único grupo hasta ahora descrito de medicamentos son los inhibidores de SGLT2. Bueno, ¿se acuerdan que hablemos de este medicamento? Es muy usado y ahora, hace unos 2 años, en Bolivia había 1 o 2 marcas, ahora van a ver en el mercado, hay muchas marcas diferentes, hay muchos médicos que ya lo están usando, incluso con fines para mejorar riesgo cardiovascular, incluso en pacientes sin diabetes. Entonces, es importante también preguntar al paciente si es que está consumiendo este tipo de medicamentos, y también explicarle cuáles son los factores precipitantes y cómo se puede dar cuenta que esté cursando con una cetoacidosis diabética con niveles de 200, 201, no muy altos, ¿no? Porque generalmente en las cetoacidosis diabéticas se espera ver valores más de 250, pero en estos pacientes sí vamos a ver con valores mucho más bajos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen estos inhibidores de SGLT2? Actúan a nivel del túbulo proximal. Como podemos ver aquí, bloquea la reabsorción de glucosa y sodio, y esto va a hacer que aumente la glucosuria y la natriuresis. Las consecuencias renales son glucosuria, mediante la glucosuria va a disminuir la glicemia plasmática, y como va a aumentar la natriuresis, puede bajar la presión arterial y puede haber pérdida de volumen.
Entonces, esto se produce por una activación en la mácula densa. Bueno, aquí se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente y hay una reducción de la hiperfiltración glomerular. Pero también estos medicamentos tienen otros efectos, como ser disminuido el ácido úrico. También hay una disminución del peso corporal por pérdida de calorías mediante la glucosuria. Y puede producir una cetoacidosis euglucémica. ¿Por qué? Al disminuir la glucosa plasmática por esta glucosuria, los niveles de glucosa pueden ser normales o solo ligeramente elevados. Sin embargo, va a haber en estos casos una lipólisis y estos lipólisis va a hacer que se formen cuerpos cetónicos, lo que va a llevar a una cetoacidosis sin una hiperglucemia marcada. Entonces, esto hace que sea difícil el diagnóstico y puede retrasarse y puede llevar a mayor complicación. Acá podemos ver en esta imagen cuál es el efecto renal directo. Los SGLT2 hemos dicho que disminuyen la reabsorción de glucosa. Esto produce glucosuria, ¿no? Hace que incremente la lipólisis y esto hace que aumenten los cuerpos cetónicos. En el tejido adiposo se produce la lipólisis. En el hígado, a nivel hepático, va a aumentar también la cetogénesis, igual que esto va a contribuir a que haya un aumento de los cuerpos cetónicos, como ser el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato. Entonces, al reducir la glucosa plasmática y inducir esta glucosuria, este efecto va acompañado también de un descenso de insulina y un aumento del glucagón, que va a estimular a la vez la lipólisis y la cetogénesis. Entonces, mucho cuidado en los pacientes que están recibiendo SGLT2. No es frecuente que se presente la cetoacidosis diabética, pero sí se presenta y hay muchos casos descritos. ¿Cuáles son los factores precipitantes para que se produzca una cetoacidosis diabética inducida por SGLT2? Que haya una depresión del volumen. Sí, entonces, estos datos es importante saber por esas abreviaciones, DRAILS, porque nosotros tenemos que explicar a todo paciente que vamos a iniciar estos medicamentos cuáles son los datos de alarma. Por ejemplo, la diarrea, si el paciente está con diarrea o vómitos, esto va a hacer que haya depresión de volumen o el ejercicio intenso. Bueno, y que puede promover a la cetosis, que haya una disminución del consumo oral. Esto hay que tener en cuenta en pacientes ancianos que también tienen pérdida del estímulo de la sed. El consumo de alcohol puede predisponer a una cetoacidosis. No se debe dar en pacientes hospitalizados. En un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, programado para una cirugía, hay que suspender los SGLT2, más frecuente en los pacientes con LADA y los pacientes con cirugías. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la posibilidad de reingreso con cetoacidosis diabética recurrente? Es importante saber que el 22% de los pacientes pueden reingresar tras una cetoacidosis diabética y el 40% lo hace en menos de 30 días, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una buena educación al paciente, ya lo vamos a estar viendo el próximo mes otra vez internado por otro episodio. Entonces, hay que identificar la causa. Si el paciente ha tenido una omisión de insulina, que es la principal causa, hace el 75% de ingreso por esta patología. La salud mental, pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastornos de atracón y también los factores socioeconómicos. Bueno, es importante la prevención. Bueno, es mejor prevenir que curar. Entonces debe hacer una educación estructurada en relación a cómo actúa la insulina, si se está poniendo insulina en EPH, explicarle cuándo hace su inicio, su pico. Lo ideal es que cuando están con insulina 2 dosis, la dosis nocturna se les dé a las 10 de la noche, porque si es que el paciente la recibe muy temprano, también puede ser otro tipo de complicaciones, que es la hipoglucemia. Es importante explicarle los días de enfermedad. ¿A qué se refiere con esto? ¿Pueden apagar sus micrófonos? Apaga sus micrófonos, por favor. Los días de enfermedad explicamos al paciente en relación a que identifique el paciente si es que tiene fiebre, si es que tiene diarrea, vómitos, y explicarle que si presenta datos de alarma, tiene que acudir al control y es importante que todo paciente tenga su glucómetro. Bueno, es importante el monitoreo de glucosa y algunos pacientes tienen el glucómetro que es con medidor de cetonas. El monitoreo continuo de glucosa pues disminuye mucho las hospitalizaciones por cetoacidosis diabética, porque en el monitoreo continuo estamos continuamente viendo cómo están los niveles de glicemia. Entonces sería ideal que más pacientes puedan acceder a esto, pero lamentablemente por la parte económica, muy pocos pacientes tenemos en consulta con un monitoreo.
Es importante el apoyo, el seguimiento precoz. Siempre después de que un paciente ha sido externado de cetosis diabética o en estado hiperosmolar, se debe hacer el control a las 4 semanas. Y es importante la intervención psicológica. El paciente debe irse con una interconsulta nutrición, otra interconsulta psicología y con una interconsulta o con un control con su endocrinólogo, su médico internista o su médico de cabecera. Entonces, es importante saber que la diabetes requiere un equipo multidisciplinario, un médico de base, un nutricionista. Sería ideal que todo paciente tenga un educador en diabetes, psicología. Bueno, eso en relación a lo que es las dos complicaciones agudas de hiperglucemias. Ahora vamos a hablar de otra complicación que es la hipoglicemia, que es una complicación muy frecuente también que lo vemos en internación. Y no solo en internación, sino también en consulta. ¿Cuál es el principal medicamento que puede causar hipoglicemia? Medicamento oral. Glibenclamida. Ayer hablamos. Glibenclamida, exacto. Sulfonida. Glibenclamida, glimepirida. Exacto. Bueno, entonces supongo que ya han escuchado mucho acerca de esa triada, que es la triada de Whipple. ¿Qué es la triada de Whipple? Y esto sí puede entrar en examen. Son signos y síntomas compatibles con hipoglucemia. Bueno, se debe evidenciar una baja concentración plasmática de glicemia, generalmente es menos de 70. Y cuando se dice hipoglucemia clínicamente significativa, cuando es menos de 54. Y la característica que desaparezcan los síntomas con la restitución del valor normal de glicemia. O sea, ¿qué quiere decir? El paciente tiene síntomas de hipoglucemia, veo que los niveles tiene niveles bajos de azúcar en sangre y cuando nosotros le damos una carga de carbohidratos, mejora los síntomas, ¿no? Esa es la triada de Whipple. El paciente puede tener síntomas neuroglucopénicos, como ser confusión, visión borrosa o convulsiones, o también puede tener síntomas adrenérgicos, como ser sudoración, temblor, palpitaciones. Aquí está la clasificación de la ADA, de la hipoglucemia, que no ha cambiado en las últimas guías. El nivel 1 se dice cuando la glucosa está menos de 70. Pero mayor a 54, bueno, en este rango, bueno, menos de 70, pero mayor a 54. Generalmente el paciente está alerta y requiere una intervención temprana. El nivel 2 se dice cuando la glucosa es menos de 54, otros también lo llaman hipoglucemia clínicamente significativa cuando está menos de 54. El paciente tiene una hipoglucemia grave, hay riesgo de neuroglucopenia y se debe tomar una acción inmediata. Y el nivel 3 es cualquier nivel de glucosa con alteración del estado mental o funcional. Esos los pacientes generalmente no los reconocen porque llegan a presentar un estado de confusión o a pérdida del estado de conciencia. Esto requiere una emergencia y requiere asistencia externa. En otros países sí se les educa a los pacientes para que les administren glucagón. Acá lamentablemente no lo tenemos. Bueno, acá podemos ver un poquito de la fisiopatología de lo que es la hipoglucemia. Como podemos ver, ¿qué es lo que pasa cuando disminuye la glucosa? ¿Se acuerdan que habíamos visto en una tabla de la anterior clase qué es lo que pasa en un estado de ayuno? Disminuye la insulina. Bueno, entonces la insulina hemos dicho que es producida y va a incrementar, disminuye la insulina y incrementa el glucagón. Bueno, esta parte fisiopatológica está perdida en la diabetes tipo 1. Bueno, es por eso que es más frecuente que se presenten hipoglucemias en la diabetes tipo 1 y los pacientes no lo sepan reconocer. Es por eso que en un principio se pensó en el monitoreo continuo de glucosa, más pensando en los pacientes con diabetes tipo 1, pero ahora es útil para ambos y sería ideal pues, que todo paciente, tanto diabético tipo 1 como diabetes tipo 2, tenga un monitoreo continuo de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementar la glicogenólisis y va a incrementar la gluconeogénesis. Esto va a hacer que incremente el lactato, los aminoácidos, el glicerol. También a nivel de la médula adrenal va a incrementar la epinefrina. Este efecto no está perdido, pero sí está atenuado en pacientes con diabetes tipo 1. Y esto va a tener efecto a nivel de músculo, riñón y grasa. Por lo tanto, va a disminuir el clearance de glucosa. ¿Para qué? Para que incremente la glucosa. Por otra parte, también se liberan hormonas a nivel del sistema simpático. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga una alerta, una alarma de que está haciendo hipoglucemia. Entonces,
Se incrementa la noradrenalina. Esto va a hacer que el paciente empiece a sentir, ¿no?, síntomas de hipoglucemia, como ser palpitaciones, temblor, sudoración y cesación de apetito. Y estos síntomas neurogénicos va a llevar a que el paciente lleve a ingerir carbohidratos. De esa manera se resuelva la hipoglucemia. Generalmente baja la insulina cuando la glucosa está entre 80 y 75, pero no son valores exactos. Bueno, se ha visto en la literatura que puede ser con valores muy diferentes que se desencadene las hormonas contrarreguladoras, pero por lo general aumenta el glucagón y la adrenalina cuando la glucosa está entre 65 a 70 y ya empieza a haber síntomas neuroglucopénicos. Se activa este nivel cuando la glucosa ya está un poco más bajita, por lo general por debajo de 50 a 55. Aquí está un resumen para ustedes de la imagen. Y aquí podemos ver cuáles son las respuestas frente a una hipoglucemia. Disminuye la insulina y aumentan las hormonas contrarreguladoras. Como hemos visto aquí, puede ser en los diferentes niveles qué hormona se va a producir, pero como les comenté, nuevamente les digo, no es exacto esto. No es que esté a 69 y se va a liberar la epinefrina, no, puede ser niveles un poco más bajos. Eso es para que lo repasen. Y aquí tenemos los factores de riesgo de hipoglucemia. Dentro de los factores de riesgo, generalmente puede ser uno de los factores más frecuentes, mala dosis de insulina, ¿no? A veces el paciente hay que explicarle cuánto es 3 unidades de insulina, cuánto es 6, porque ha habido ya pacientes, incluso en hospitalización, enfermeras que se les dice que se le administre 6 unidades de insulina y le querían administrar 60 unidades. Entonces, bien importante la educación con el paciente. Más riesgo de hipoglucemia en pacientes que están recibiendo dosis muy altas de insulina, en pacientes que tienen alguna enfermedad añadida. Mientras más comorbilidades el paciente presenta, va a perder esta sensación de identificar los síntomas de hipoglucemia. Los pacientes con demencia, otros factores de riesgo. Mientras el paciente tenga más episodios de hipoglucemia, es más frecuente que haga una hipoglucemia clínicamente significativa. La edad, los pacientes adultos mayores es más riesgo de hipoglucemia, más frecuente también en el sexo femenino, la polifarmacia, los pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, y más frecuente en los pacientes que presentan todas las complicaciones microvasculares como ser neuropatía, enfermedad renal diabética, retinopatía diabética, y también la inseguridad alimentaria, ¿no?, el bajo estatus económico. Y el consumo de drogas, alcohol o algunos desórdenes psicológicos, psiquiátricos también. Bueno, dentro de los factores que pueden causar hipoglucemia, ya hemos dicho, incorrecta dosificación de la medicación. El exceso de ejercicio también es importante. A un paciente se le debe educarse en caso de que realice ejercicio de moderada a severa intensidad, se le debe decir que ingiera primeramente una porción de carbohidratos. Y hay pacientes que, por ejemplo, reciben glibenclamida a cualquier horario, ¿no? O sea, no comen y reciben la glibenclamida, eso también es un factor de riesgo de hipoglucemia. El retrasar las comidas también. Y la falta de carbohidratos. Bueno, aquí están ya una tablita, los síntomas que hemos mencionado, los síntomas neurogénicos, autonómicos, como ser palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, y los neuroglucopénicos, que son por privación de glucosa en el cerebro. Acá ya es cuando están mucho más bajitos los niveles de glucosa, que puede haber confusión, fatiga, crisis convulsiva, desmayo. Ahora, no siempre sigue este orden, no siempre son primeramente los neurogénicos y luego los neuroglucopénicos. Un paciente puede no presentar esos síntomas y directamente presentarse con síntomas neuroglucopénicos. Bueno, aquí está un cuadrito que nos va a ayudar a identificar cuál es la causa de hipoglucemia. Lo mismo que hemos comentado, esto ya para que puedan estudiar en casita. Y el tratamiento. Es importante la regla de los 15. ¿Qué es la regla de los 15? Es que si el paciente está con hipoglucemia, menos de 70, se le debe indicar 15 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, ¿qué tiene 15 gramos de carbohidratos? Tiene una manzana, 4 galletas María, medio plátano, bueno, medio vaso de refresco. Entonces se le debe explicar al paciente que si en caso de que esté la glicemia menos de 70, si es una hipoglucemia nivel 1, consuma 15 gramos de carbohidratos. Y después, 15 minutos después, se vuelve a controlar. Si se ha resuelto la glicemia, entonces ya estamos bien. Si es que no se ha resuelto la glicemia y, por ejemplo, estaba en 60,
le damos 15 gramos de carbohidratos y está en 65, nuevamente repetir la regla, 15 gramos de carbohidratos y nuevamente en 15 minutos volver a hacer un control de glicemia. Acá están algunos ejemplos de qué es lo que tiene 15 gramos de carbohidratos, como ser un sobre y medio de azúcar, un vaso pequeño de bebidas azucaradas, puede ser una Coca-Cola, un Hades, un vaso de 200 cc de zumo de fruta, un jugo de naranja, ¿no? Cualquier tipo de bebida. Y en otros países hay tabletas de glucosa, acá no lo tenemos. Entonces, si el paciente ha presentado una hipoglucemia, es importante hacer el seguimiento, ¿no? En la visita inicial siempre debemos preguntar al paciente si es que ya ha tenido episodios previos de hipoglucemia, si en algún momento ha tenido deterioro cognitivo por una hipoglucemia, si el paciente sabe cómo reconocer una hipoglucemia, si realiza monitoreo en su casita de glucosa, hay que revisar el plan de diabetes, si tiene polifarmacia, y también es importante explicar al paciente cómo corregir esta hipoglucemia. Entonces, pregunta, ¿los factores de riesgo de hipoglucemia en adultos son? En la diabetes tipo 2, dosis de insulina excesiva, administración de sulfonilurias, ingesta de alcohol, administración de tecidas, insuficiencia renal. ¿Cuál es? La D. Doctora. Dosis de insulina, excepto, dice, ¿no? Las dosis de insulina excesiva sí sería un riesgo. Hemos hablado de todos estos, menos de uno. ¿De cuál hemos hablado? D. D, muy bien. ¿No? Las tecidas no se asocian al riesgo de diabetes. Y esto ya es un resumen para ustedes, que es de todo lo que hemos hablado. Y ahora sí, doctores, preguntas. Voy a tratar de abrir el chat para ver si hay una pregunta. Y si no, igual me pueden preguntar. Siempre son buenas las preguntas para resolver las dudas, despejarlas. Si alguien me puede ayudar a ver las preguntas. No puedo leer las preguntas. Doctores, anímense, pregúntenme, pueden hablar, pueden habilitar su micrófono. No hay preguntas en el chat, doctora. Alguien preguntó sobre la dosis de la insulina, si era el mismo valor para un paciente normal y un paciente obeso. Eso vi cuando estaba dando la clase, que alguien preguntó. Era sobre obesidad mórbida, si era la misma dosis. Ya, mira, sí es por kilogramo de peso, pero cuando el paciente tiene una obesidad mórbida, pues lo ideal es, primeramente vamos a dividir en cetocidosis diabética y un paciente normal. Si un paciente ha estado internado por una cetocidosis diabética, sí le podemos hacer el cálculo de dosis a unidad kilogramo de peso. Como sabemos, si un paciente tiene obesidad mórbida, por ejemplo, darle... Si pesa, digamos, que pese 100 kilos y darle a 0.5 me va a salir 50 unidades, ¿no? Entonces, y el paciente, digamos, no usaba previamente insulina, si ustedes ven, 50 unidades es una dosis alta de insulina, entonces me puedo ir un poquito más bajito, 0.3. No es específicamente como la guía lo dice. En la guía sí nos dice 0.5, pero nosotros lo vemos en la práctica clínica, que el darle al paciente una dosis tan alta en un inicio que no esté internado, pues son dosis muy altas y el paciente puede tener riesgo de hipoglucemia. Entonces, siempre ver la característica del paciente. Entonces, ya en ese paciente yo me iría con 0.3. Si pesa 100 kilos, le daría 30 unidades, repartidos, si le voy a dar la NPH, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Ahora, si es que el paciente no está en el contexto de una cetocidosis diabética, como habíamos mencionado en el anterior tema, esto ya es dosis más bajitas, le podemos dar 0,1 a 0,3, ¿no? Primero iniciar, por ejemplo, la primera dosis, dar 10 unidades de insulina y luego, de acuerdo a los controles, ir aumentando 2 en 2. Siempre ver el aspecto del paciente. Si el paciente, por ejemplo, vive en provincia, entonces me voy a ir con dosis bien bajitas porque no va a venir a sus próximos controles a corto tiempo. Si el paciente vive en La Paz y se compromete a venir en 15 días, entonces me puedo animarle a dar una dosis más alta. Y también importante, si el paciente tiene un glucómetro,
entonces me puedo atrever a darle dosis más altas porque yo sé que va a estar haciendo controles de glucosa en la casa. Pero si el paciente no tiene glucómetro, no va a haber cómo controlarle, entonces ahí ya me iría con dosis más bajitas. ¿Otra pregunta, doctores?